Antes de que Egipto se rindiera sin lanzar una sola flecha, ya marchaban sobre la tierra los hombres que no morían. Guerreros sin rostro, soldados sin nombre. Se les conocía por un solo título: los Inmortales. 10.000 hombres, una élite tan perfecta que cuando uno caía, otro ocupaba su lugar al instante. El enemigo nunca veía menos. Siempre eran 10.000, siempre estaban ahí, como si la muerte no pudiera tocarlos. No gritaban, no temían, avanzaban como una sombra, como una maldición enviada por los dioses. Y detrás de ellos no había un dios. Había un hombre nacido para continuar un imperio Cambises The route is marked. Proceed as hijo del ordered. legendario Ciro el Grande, heredero del imperio persa, rey de reyes, un líder silencioso, pero implacable. En el año 525 a.C., fijó su mirada al sur, hacia un reino que había resistido siglos de invasores: Egipto. Sabía que no bastaba con enviar soldados. Envió a los Inmortales, su vanguardia más temida. No por su fuerza, sino por su constancia, su precisión, su silencio. Donde ellos marchaban, los imperios caían. No por el golpe, sino por el miedo a lo inevitable. Hoy los llamamos leyenda, pero para los egipcios fueron el fin. Y así comenzó la verdadera conquista. Año 525 a.C. El sol arde implacable sobre el delta del Nilo. En el horizonte, una nube de polvo anuncia la llegada de un ejército. Pero este no es un avance cualquiera. Son miles de soldados persas, y entre sus filas, algo desconcierta. Muchos no solo empuñan armas, llevan gatos en los brazos. Y sus escudos están decorados con figuras sagradas. Del otro lado, los egipcios observan, listos para defender su tierra. Pero lo que están por presenciar no es una batalla común, es una jugada maestra, una guerra ganada antes de empezar. Si esto te impacta, suscríbete al canal, porque la verdadera conquista no se logra solo con fuerza, sino con estrategia y el dominio de lo invisible. Visión. Hoy protegemos a los animales porque entendemos que son parte esencial de la naturaleza, pero en el antiguo Egipto ese respeto iba más allá. Era una conexión espiritual, un vínculo con lo divino. Los gatos no eran solo mascotas, eran símbolos vivientes de los dioses, hijos de Bastet, la diosa del hogar y la protección. Lastimarlos, un crimen imperdonable, y el castigo, la muerte. Cambises II, rey de Persia, lo sabía, y en lugar de atacar con brutalidad, decidió atacar con inteligencia. Envió soldados con escudos pintados con gatos y liberó felinos reales en la primera línea. Los egipcios, al verlos avanzar, se congelaron. No podían disparar sin arriesgarse a herir lo sagrado. El campo de batalla quedó en silencio. Ni una sola flecha voló. El faraón Samético III fue testigo de lo impensable. Un ejército que se negó a pelear. Pelusio cayó sin lucha. Egipto, con siglos de gloria, fue derrotado no por la espada, sino por la fe que los había sostenido durante generaciones. Pero esa derrota fue más que territorial, fue simbólica. Una herida en el alma de un imperio. Cambises II no solo conquistó tierras, conquistó la idea de invulnerabilidad, y lo hizo con una estrategia que aún resuena en los manuales de guerra y liderazgo. Porque en la historia, como en la vida, no gana quien ataca primero, sino quien entiende lo que el otro jamás se atrevería a sacrificar. En De Ceró a Titanes Financieros te mostramos cómo ese pensamiento sigue vigente en la estrategia, la inversión y la libertad personal. Y lo mejor, apenas comienza la saga. Los secretos de Egipto, sus símbolos, sus dioses y su oro, aún tienen mucho por revelar.
De cero a titanes financieros. Estrategia. Finanzas. Suscribirme.